como siempre les digo, estoy sumamente contenta de que estén por acá acompañando. Así que voy a iniciar comentándoles un poquito sobre lo que es el ayuno intermitente para aquellos que no lo sepan. Y voy a comentarles algunos de los beneficios que se le atribuyen a este tipo de ayuno. Esta información se la doy así como muy a grandes rasgos, no muy detalladamente, porque primero para no aburrirlos, dos porque no soy una experta en el tema, pero sino más que todo como para entrar en materia y para que todos manejemos la misma información en este video en especial. Quiero hablar un poquito de lo que es el ayuno intermitente, mi experiencia personal de alguien que le encanta comer, de que hace siempre los 3 tiempos y que la comida preferida siempre era el desayuno. Yo no me acostaba sin antes saber qué es lo que iba a desayunar al día siguiente, así como lo oyen. Yo siempre pensaba, ay, si se me antoja tal cosa, me voy a hacer tal. Y ya cuando lo tenía en la mente me costaba dormir. Imagínense en el nivel. Así que yo le pasé dando muchísimas vueltas al asunto porque va a ser súper complicado. Y bueno, no les miento, pues al principio sí lo fue. Inicié con 2 comidas en cuanto a lo que es el ayuno, cuando lo empecé a hacer de 2 veces al día. Por ejemplo, hacía una vez en la mañana el de desayuno, como para irme acoplando. Y luego hacía ya sea el del almuerzo o la tarde-noche y era la última comida. Entonces si ese día no amanecía con mucha hambre, entonces lo que hacía era el almuerzo y la comida de la tarde-noche o de la noche. Así que siento que no hay que ser como que muy rígido. Ahí como que vas intercambiando o vas viendo qué sirve para tu cuerpo, qué es lo que te puede hacer sentir bien. Porque obviamente todos los organismos, todas las necesidades son completamente distintas, así que no nos podemos como encasillar. Entonces yo lo hacía de esa forma, iba como que jugando con eso. No pasaba hambre, me sentía súper bien, más bien decía, ¿cómo es que antes comía 3, 4 veces? Sí, con solamente esas 2 está perfecto. Sentí que pude dar el siguiente paso, fue el que hice una sola comida al día. Y ese sí, realmente como le digo, siento que es mejor irlo haciendo paulatinamente y no pasar de comer a no comer o de comer a solo comer una vez al día. No, mejor háganlo así, primero hacen 2 comidas. Bueno, en el caso que hagan 3, 4 comidas, pues si son 4, hagan 3, de 3 pasen a 2 y de 2 a 1. Así que va a ser muchísimo más sencillo, porque comer una vez al día al inicio, bueno, al menos en mi caso, que a mí me encanta estar comiendo, fue bastante complicado. Me pasó todo lo que dicen que pasa. Fue un proceso de desintoxicación, porque fue que me dio dolor de cabeza, migrañas, mal humor, estado de ánimo fluctuante, bueno, de todo medio. Así que sí es bastante complicado, por eso digo que si lo quieren hacer, háganlo cuando estén de vacaciones o el fin de semana, para que estén en su casa sin ningún problema. Bueno, como no tomaba café, no tomaba té, que era lo que siempre acostumbraba, y también fue una desintoxicación y por eso también algunos de los dolores de cabeza y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, a los 3 días más o menos ya pasó el asunto, ya pues me sentía normal, no como dicen que con full energía, pues no, pero sí me sentía bien, ya no tenía dolor de cabeza, no tenía mareo, no tenía cambio de humor, ya estaba pues como que normal. Así que hay días como todo, ahora que hay días que tenía muchísima hambre, otros días que estaba normal y otros días que podía aguantar súper bien. Así que lo que hacía siempre importante es estar bien hidratada, tomaba bastante agua, que es muy importante, y a veces también me comía una fruta, una manzana o un banano. Así que como le digo, no hay que ser tan estricto, vayan haciendo lo que les haga sentir bien. Así que lo que hacía era eso, y ya después de superado ya podía aguantar solamente una vez al día sin absolutamente nada. A veces lo hacía en el almuerzo o a veces lo hacía en la tarde-noche, que eso también ustedes ahí se ubican en cuál prefieren. Yo la verdad que no sé por qué me siento mejor haciéndolo casi que en la tarde-noche, siento que aguanto más para el día siguiente. Algo importante que quiero aclarar aquí es que la idea es que no vayas a comer de toda la casa, porque uno quiere como comerse
bueno, el vecindario en sí, no, sino que comida que realmente sea alimenticia, que sea mejor si es casera, sin mucha grasa, que tenga bastante verdura, bastante ensalada, y porque la idea entonces es como nutrirnos y desintoxicar nuestro cuerpo, porque si no, entonces ¿para qué? Si vamos a comer un montón de grasa o si vamos a tomar gaseosa, así todo, pues no tiene sentido. Pero bueno, cada quien elige. Entonces yo elegí comer un poquito más saludable y pues no como un poquito, pero tampoco me echo un platón, sino que sustente bastante. Y solamente se hace comida. Entonces sí es un proceso que cuesta al inicio para personas que tal vez no estamos acostumbrados y siempre hacíamos devocionalmente los 3 tiempos, que nos gusta comer. Sí, hago un paréntesis acá, que personas que padezcan de algún problema de salud consulten con su médico o con un nutricionista, porque por ejemplo alguien que padece diabetes o algo similar, algún padecimiento similar, pues obviamente no pueden tomarlo tan a la ligera, jamás, ¿verdad? Tiene que seguir todo su tratamiento, así que a ese tipo de personas no se lo recomendaría. Así que bueno, cierro paréntesis. Y por eso les decía que yo sí tardé bastante en dar el paso, porque yo decía, no creo que lo logre, no voy a poder, no quiero sentirme mal, pero ya cuando se toma la decisión y si hay que poner un poquito de fuerza de voluntad, vale la pena, se va a sentir uno muchísimo mejor, uno siente que tiene el control de uno mismo, de qué ingiero, qué no ingiero, cuándo no ingiero, y que uno manda al cuerpo y que no que el cuerpo o la mente lo manda a uno, sino que nosotros estamos en control. Así que eso fue lo que también me gustó más, porque a veces uno se deja llevar por la gula, ay, qué rico ay, me lo como, ay, qué rico, y no, entonces más que todo es como un hambre emocional o como por no tenemos nada que hacer, entonces me echo algo a la boca, que eso pasa mucho. No quiero decir que ya no me da, claro que sí, pero estoy como más consciente y también he logrado como balancear un poquito más eso. Mi experiencia pues fue, como digo, dura al inicio, pero vale muchísimo la pena, lo recomiendo, pero eso sí, como que lo hagan, como les decía, paulatinamente, ya que tienen muchísimos beneficios. Se han hecho estudios y también me gustó mucho uno que vi de lo que es el ayuno de agua, que personas que sufren cáncer y unas personas que están haciendo la quimioterapia y deciden hacer el ayuno de agua de 5 días, y cuando hacen el tratamiento de la quimio no sufren de todos los efectos secundarios, los vómitos, el sentirse tan mal, y se recuperan muchísimo más rápido que los que sí pues siguen una dieta tradicional, una dieta normal. Así que si para ellos esos casos tan especiales funcionan, para nosotros imagínense. Así que también se han hecho estudios donde el cuerpo se regenera, se rejuvenece y mejora la salud. Así que vale la pena intentarlo. Por lo cual voy a dar ese segundo paso, y ese día que haga el ayuno de agua lo voy a grabar para contarles más que todo cómo me voy sintiendo, mi experiencia, y que me acompañen en ese proceso y ver qué tal, cómo nos va. Así que de ese día tenía muchísimas ganas de hacer este video y contarles qué he estado haciendo, cómo me fue, y la pregunta que todo el mundo se hace: ¿se baja de peso? Pues sí se baja, pero en mi caso personal yo siempre soy como, me cuesta bastante bajar, así que no bajo un montón, pero sí se baja. Yo bajé como unos 3, creo, no sé, unos 3-4 kilos, así que bueno, de eso a nada pues está perfecto. A otros bajan un montón, otros me imagino que bajarán similar, pero bueno, en mi caso personal más o menos fueron 3-4 kilos. Principalmente no lo hago tanto por adelgazar, que obviamente tengo que adelgazar bastantes kilos, pero lo hago más que todo por el aspecto de salud. Si creo que hacer aquí, como digo, en el sillón de una forma más amena, compartirles mi experiencia, lo que estaba haciendo, cómo me he sentido, y hablarles de este tema que es tan en tendencia, pero que también muchas personas no lo conocen, entonces o no saben realmente, escuchan muchísimas opiniones, pero no saben qué tan sincera sea su opinión. Así que sea mi punto de vista súper sincero y lo que pasé en esos días de una forma muy real.
Así que voy a seguir hablando de este tema. También quiero hacerles otros videos de lo que como en un día, literal, en un día, o la comida que hago 2 veces al día. Y todo ese tipo de cosas que, no sé, me nace compartir con ustedes. Así como siempre les digo, espero que este video les haya gustado, que les sea de interés y lo más importante, que lo disfruten. Así que bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Chao. Es algo súper extraño, me dice ingerirlo, consumirlo, pero se ve como la cara. Yo me hice mascarillas de arcilla, entonces yo dije, ¿por qué cosa más extraña?